me llamo Catalina, tengo 78 años y vivo aquí en Córdoba, Argentina, en la misma calle donde todo empezó hace más de 50 años. Hoy les compartiré algo que guardo en mi corazón como un doloroso secreto, una historia que cambió mi vida para siempre y me enseñó que, a veces, hacer lo correcto cuesta más de lo que imaginamos. ¿Alguna vez has trabajado en casa de alguien? ¿Alguna vez has sentido que conocías a una familia mejor que a la tuya? ¿Alguna vez has descubierto algo tan terrible, tan impactante, que no sabías si decirlo o callarlo para siempre? Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó cuando tenía solo 19 años, una chica de campo que creía conocer la vida. Esta es una historia de secretos celosamente guardados, de un descubrimiento que me persigue hasta el día de hoy y me despierta algunas noches con un sudor frío. Trata sobre lo que sucede cuando la confianza se rompe como un cristal y te das cuenta de que las personas que admirabas y respetabas no eran quienes creías. Una historia sobre el coraje, el miedo y la decisión más difícil que he tomado. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que les voy a contar los conmoverá tanto como a mí en aquel entonces. Les hará replantearse lo que realmente sabemos de quienes nos rodean. Era marzo de 1965, cumplí 19 años el 12, bajo el signo de Piscis. Mi madre siempre decía que por eso sentía las cosas tan profundamente. Argentina atravesaba tiempos difíciles, el gobierno militar apretaba su control, la economía era inestable y las familias sencillas como la nuestra tenían que arreglárselas como podían para sobrevivir. Mi familia vivía en un pequeño pueblo rural llamado Villa María, a 2 horas de Córdoba. Mi padre, Ramón, trabajaba en la estación de tren, pero su sueldo apenas alcanzaba para mantener a nuestra familia de 7. Mi madre, Dolores, qué nombre tan apropiado para una mujer que soportó tanto dolor, trabajaba de costurera, pero aún así, no alcanzaba para todo. Yo era la mayor de 5 hermanos. Después de mí vinieron Carlos, de 17 años, Esperanza, de 15, luego los gemelos José y María, de 13, y por último la pequeña Ana, de tan solo 8 años. Todos dependían de mí, todos me veían como si fuera la solución a los problemas de la familia. Fue la madrina de mi madre, doña Soledad, quien me planteó la oportunidad. Conocía a una familia adinerada de Córdoba que necesitaba una empleada doméstica joven y confiable. Carmen tiene un don para las tareas del hogar, dijo. Y es una chica educada de buena familia. Mi madre me tomó las manos, callosas de tanto ayudar en casa, y me dijo, con lágrimas en los ojos, Catalina, mija, tienes las manos delicadas y un corazón fuerte. Pero si algo no va bien, vuelves a casa. La familia es la familia, el dinero es solo dinero. El día antes de mi partida, no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestra pequeña habitación, escuchando la respiración de mis hermanos, el sonido de los trenes que pasaban temprano por la mañana, oliendo la comida que mi madre me preparaba para el viaje. Sentía que todo aquello quedaría atrás para siempre. El autobús me dejó en la estación de autobuses de Córdoba una soleada mañana de marzo. El calor aún no era intenso, pero la promesa del verano ya se sentía en el aire. Cargué mi pequeña maleta de cuero, la única que tenía la familia, y pregunté cómo llegar al barrio de Cerro de las Rosas. El taxi serpenteó por las calles adoquinadas hasta llegar a una zona completamente distinta a todo lo que conocía. Casas enormes, jardines impecablemente cuidados, coches importados aparcados en los garajes. Apreté la maleta contra el pecho, sintiéndome como un intruso en este mundo. La casa Mendoza era impresionante. Una mansión de 2 pisos pintada de blanco, con detalles en piedra y un techo de tejas rojas que brillaba al sol. El jardín delantero era un verdadero paraíso, rosales que desprendían una dulce fragancia, jazmines que se entrelazaban alrededor de una pérgola de hierro y una fuente de piedra en el centro, con ángeles esculpidos que parecían sonreír a los visitantes. La puerta era pesada, de hierro forjado, con diseños de hojas y flores. Al tocar el timbre, oí un sonido melodioso que resonaba dentro de la casa, nada que ver con los gritos que nos dábamos en casa. Fue la propia doña Lucia quien respondió. Esperaba una mujer seria y distante, como imaginaba que serían los empleadores ricos. Pero apareció en la puerta como una aparición, cabello castaño ondulado suelto sobre los hombros, un vestido azul claro con estampado de margaritas y una sonrisa que me alegró el día. Tú debes ser Catalina, dijo, con una voz tan melodiosa como el timbre. Me alegra tanto que hayas llegado. Pasa, querida, pasa. Lo primero que me impactó fue el olor de la casa.
Era una mezcla de lavanda, cera de abeja y algo dulce, como a galletas recién horneadas. El suelo de la entrada era de mármol con vetas doradas, y había un gran espejo dorado que reflejaba la luz que entraba por los enormes ventanales. Espero que te sientas como en casa aquí, dijo, guiándome por la sala principal. Eres muy joven, de la misma edad que mi sobrina en Buenos Aires. La sala de estar era elegante sin ser ostentosa. Sofás de cuero marrón claro, una mesa de centro de madera pulida, cuadros en las paredes que representaban paisajes argentinos y un piano de cola negro que brillaba como un espejo. Cortinas de lino blanco filtraban la luz del sol, creando un ambiente acogedor. Don Eduardo llegó a almorzar, y yo estaba en la cocina ayudando a poner la mesa cuando lo oí entrar. Pasos firmes sobre el mármol, su voz grave saludando a su esposa. Doña Lucia me llamó para las presentaciones, era exactamente como me imaginaba que sería un abogado de éxito. Alto, de hombros anchos, siempre impecablemente vestido con sus trajes de lino gris o azul marino. Cabello canoso peinado hacia atrás con brillantina, un bigote fino y bien recortado, y esos ojos oscuros que parecían captar cada detalle de una persona en segundos. Así que eres Catalina, dijo, extendiendo la mano. Su voz era educada. Pero había algo en sus ojos que me incomodó. Una frialdad que contrastaba con la sonrisa en sus labios. Doña Soledad me habló muy bien de ti. Espero que te adaptes bien aquí. Su apretón de manos fue demasiado firme, demasiado largo. Cuando me soltó, sentí unas extrañas ganas de frotarme la mano en la falda. Las hijas llegaron a casa de la escuela poco después. María José, de 12 años, era una versión más joven de su madre, pero con la mirada brillante e inquisitiva de su padre. Tenía el pelo castaño trenzado, un uniforme escolar impecable y una curiosidad intensa por todo. ¿De dónde eres, Catalina?, preguntó en cuanto nos presentaron. Hablas diferente a nosotras. ¿Y cuántos años tienes? Pareces demasiado joven para trabajar. Ana Belén, de 8 años, era completamente distinta a su hermana. Tímida, se escondía tras su madre, pero tenía una mirada dulce como la miel y una sonrisa que derretía el corazón de cualquiera. Su cabello rubio era rizado, siempre con lazos de colores, y usaba vestidos vaporosos que la hacían parecer una muñequita. Ana, saluda a Carmen, me animó doña Lucia. La chica me saludó tímidamente y se aferró rápidamente a mi falda. Creo que alguien ya ha hecho una amiga, rió doña Lucia. Ana es así, le cuesta abrirse, pero cuando le gusta a alguien, se vuelve un poco pegajosa. Durante el almuerzo observé la dinámica familiar. Don Eduardo dominaba la conversación, hablando de su trabajo, política y los negocios que cerraba. Las niñas escuchaban en silencio, a veces haciendo preguntas, que él respondía con exagerada paciencia, como si les explicara a niños muy pequeños. Doña Lucía atendió a todos con atención, pero dijo poco. Simplemente sonrió, estuvo de acuerdo con su esposo y preguntó por el colegio de niñas. Pero noté algo que me llamó la atención: nunca comía mientras servía. Solo se sentaba a comer cuando todos estaban satisfechos. Mi habitación estaba en el segundo piso, al final del pasillo, lejos de las habitaciones del maestro y la hija. Era pequeña pero acogedora, con una cama individual cubierta con una colcha blanca de ganchillo, una cómoda de madera, un armario sencillo y una mesita con espejo y silla. La pequeña ventana daba a la parte trasera de la casa, donde había un jardín aún más hermoso que el de delante. Limoneros cargados de fruta, un huerto con hierbas frescas, parterres que cambiaban de color según la estación. Y allí, en la parte trasera, casi oculta por una parra, una pequeña casa que servía de trastero. Cada mañana me despertaba con el canto de los grandes besugos y el aroma a jazmín que llegaba del jardín. A las 6 en punto, me levantaba y me duchaba en el pequeño baño contiguo a mi habitación, un lujo que jamás imaginé tener. Mi rutina empezaba en la cocina. Preparaba el desayuno, ponía la mesa, despertaba a las niñas. Doña Lucía siempre bajaba primero, en bata y pantuflas, con el pelo suelto y luciendo aún más joven de lo que era. Buenos días, Catalina, decía siempre con una sonrisa sincera. ¿Dormiste bien? ¿Necesitas algo en tu habitación? Me trataba más como a una hija distante que como a una criada. Me enseñó a usar los electrodomésticos modernos de la cocina. Un refrigerador enorme, una cocina eléctrica,
Una lavadora que parecía sacada de una película americana. Me regaló algunos vestidos que ya no usaba, demasiado bonitos para una chica de campo como yo. Son nuevos, dijo, pero ya no me quedan. Estás delgada, te quedarán preciosos. Don Eduardo siempre bajaba en punto a las 7:15. Llevaba un traje impecable. Las niñas eran un encanto. María José, habladora y curiosa, me bombardeaba constantemente con preguntas sobre mi familia, mi ciudad, mi vida. Ana Belén era más reservada, pero poco a poco se fue abriendo, pidiéndome que le contara cuentos. Antes de dormir y ayudándome a ordenar mis juguetes, las tardes eran mágicas. Después de que las niñas llegaban de la escuela, hacíamos las tareas juntas en la mesa del porche. Doña Lucía tocaba el piano en la sala, la música clásica. Flotaba por la casa como mariposas. El aroma de la yerba mate se mezclaba con el aroma de las rosas del jardín, creando una atmósfera que me hacía sentir parte de esa familia. Los sábados, salían a la discoteca. Ella siempre estaba deslumbrante, con vestidos que brillaban bajo la luz de la lámpara del comedor y joyas que reflejaban las luces como pequeñas estrellas. Él, elegante, le ofrecía el brazo como un caballero salido de una película de Hollywood. Cuiden bien a Catalina, les dijo doña Lucía a las niñas. Y sean obedientes. No se preocupe, señora, le respondí. Lo pasaremos genial. Cuando se fueron, la casa adquirió una nueva luminosidad. Las niñas eran más libres, corrían por la casa, jugábamos al escondite y horneábamos galletas en la cocina. Estos fueron los momentos más felices de esos primeros meses, pero poco a poco, como nubes formándose en un cielo despejado, comencé a notar que no todo era perfecto en aquella casa de ensueño. La primera señal fue el comportamiento de doña Lucia. Empezó a volverse más silenciosa, más distante. A veces la encontraba de pie junto a la ventana de la sala, mirando el jardín. Sin ver nada, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Cuando le pregunté si todo estaba bien, se secó rápidamente los ojos y forzó una sonrisa. Estoy bien, Catalina. Solo un poco cansada. A veces pienso en mi madre, ¿sabes? Murió cuando yo era muy pequeña, pero había algo en sus ojos que me decía que no eran lágrimas de añoranza del pasado. Eran algo presente, algo que la dolió ahí mismo. En ese instante, don Eduardo empezó a llegar a casa de la oficina cada vez más tarde. El olor que traía cambió, ya no era solo colonia y cigarrillos, sino un aroma dulce, empalagoso y femenino que definitivamente no era el de doña Lucía. Llevaba un delicado perfume de lavanda que combinaba con su personalidad amable. Una noche, mientras organizaba la ropa, encontré una mancha de lápiz labial rojo en el cuello de su camisa blanca. No era el color habitual de doña Lucia, prefería los rosas más sutiles. Metí la camisa en la cesta y no dije nada, pero esa mancha me molestó el resto de la semana. Las discusiones comenzaron en voz baja. Estaba en la cocina preparando la cena cuando oí voces alzadas provenientes de su oficina. No entendí las palabras, pero el tono era combativo, acusador. No tienes derecho a preguntar dónde he estado, escuché su voz, fuerte y enojada. Su respuesta fue demasiado baja para que yo pudiera entenderla, pero el tono era suplicante y de disculpa. Luego, silencio. Un silencio denso que duró hasta la hora de cenar, cuando bajaron y fingieron que nada había pasado. A la mañana siguiente, doña Lucia apareció en la cocina con una blusa de manga larga, aunque ya empezaba a hacer calor de diciembre. Córdoba. En verano es insoportable, nadie lleva mangas largas durante el día. ¿No tiene calor, señora Lucia?, pregunté preocupada. Hizo un poco de frío anoche, respondió rápidamente. Ya sabes cómo es, a veces el cuerpo no reconoce el tiempo, pero cuando levantó el brazo para alcanzar una taza del armario alto, se le subió un poco la manga y lo vi. Un moretón morado en la muñeca, la inconfundible forma de dedos fuertemente entrelazados. Anoche tropecé, dijo rápidamente, captando mi mirada y bajándose la manga. Oscuridad, ya sabes cómo es, pero sus ojos no podían encontrar los míos, y ambos sabíamos que eso no era una marca de caída. Si sigues esta historia y te identificas con los dilemas que enfrentamos en la vida cuando presenciamos algo malo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tus historias también importan, y juntos podemos compartir estas experiencias que nos marcan para siempre. Los días siguientes fueron tan tensos como una cuerda de guitarra a punto de romperse.
Don Eduardo salía cada vez más temprano y regresaba cada vez más tarde. Doña Lucía apenas hablaba, pasando horas leyendo en el jardín, siempre en manga larga a pesar del calor creciente. Las niñas también empezaron a cambiar. María José, siempre habladora y curiosa, se volvió más callada, más observadora. Varias veces la sorprendí mirando a su madre, como si intentara descifrar un acertijo. Ana Belén empezó a tener pesadillas. La oía llorar de madrugada y, cuando iba a su habitación, la encontraba sudando y temblando. Catalina, ¿por qué pelean tanto mamá y papá?, me preguntó una noche, abrazando a su osito de peluche. Me da miedo, se me encogió el corazón como si alguien me lo apretara. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 8 años algo que ni yo misma entendía del todo? A veces los adultos nos estresamos con el trabajo, mi amor, respondí, acariciándole el pelo. Pero tu mamá y tu papá te quieren mucho, pero por dentro, la angustia crecía como una planta venenosa. Amaba a esa familia, sobre todo a las niñas y a doña Lucía. ¿Cómo podía una mujer tan dulce y cariñosa sufrir así en su propia casa? Una tarde de enero, el calor era insoportable. Hasta los pájaros se refugiaban en la sombra, jadeando. Estaba tendiendo la ropa en el tendedero del patio trasero cuando oí una fuerte discusión proveniente del dormitorio de la pareja. «Me das vergüenza», gritó don Eduardo. «Mira cómo vistes, cómo le hablas a la gente. Pareces una campesina, Eduardo, por favor, ¿pueden oír las niñas?». Su voz temblaba de miedo. Las chicas necesitan saber qué clase de madre tienen. Una mujer débil e inútil, incapaz incluso de llevar una casa como es debido. El sonido de algo cayendo, un gemido apagado y luego silencio, me temblaban tanto las manos que se me cayó una camisa al suelo. Miré a mi alrededor, desesperada, sin saber qué hacer. Era mediodía, las niñas estaban en la escuela y yo estaba sola en casa con ellas. 20 minutos después, don Eduardo salió de la casa, dando un portazo. El rugido de su coche se alejó por la calle. Esperé unos minutos más y luego subí a ver si doña Lucia estaba bien. La encontré en el baño, lavándose la cara con agua fría. Tenía el ojo izquierdo hinchado y empezaba a ponerse morado. «Doña Lucía», exclamé, corriendo hacia ella. «No es nada, Catalina», dijo rápidamente. Le di al armario. Qué descuidada, pero ella estaba temblando, y había una marca roja en su brazo que claramente eran dedos. «Déjame ponerte un poco de hielo en el ojo», ofrecí, asterisco, «no hace falta, querida». «No hace falta». Me tomó las manos. «Y, por favor, no les digas nada a las chicas. Se preocupan por nada». Aquella tarde, cuando María José y Ana Belén volvieron del colegio, doña Lucia llevaba gafas de sol dentro de casa. «¿Por qué llevas gafas, mamá?», preguntó María José, siempre atenta. «El sol estaba tan fuerte esta mañana que me dio dolor de cabeza», respondió. «Ya se fue». Pero María José me miró con sus ojos inteligentes y supe que no se había creído la excusa. Esa noche, después de que todos se acostaran, me quedé en la cocina organizando las cosas para el día siguiente, pero en realidad estaba pensando en lo que había visto y oído. ¿Cómo podía este hombre, que parecía tan educado y respetable delante de los demás, ser tan cruel con su propia esposa? Y lo más importante, ¿qué debo hacer con esta terrible información? El verano cordobés de 1965 fue particularmente cruel. El aire caliente y seco se me pegaba a la piel como melaza, e incluso de madrugada la temperatura era implacable. Era una de esas noches sofocantes, sin una sola brisa, en las que me desperté con una sed insoportable. Mi reloj marcaba casi las 12:20. La casa estaba sumida en una profunda oscuridad, con solo la luz de la luna filtrándose por las ventanas y proyectando extrañas sombras en los pasillos. Bajé las escaleras descalza, con cuidado para no despertar a nadie, con el suelo fresco contra mis pies descalzos. En la cocina, abrí el refrigerador y la luz me cegó por un momento. Tomé la jarra de agua helada y bebí directamente del cuello, algo de mala educación que jamás haría durante el día, pero tenía muchísima sed. Fue entonces cuando lo oí. De la oficina de don Eduardo salían ruidos extraños. Pasos arrastrados. Como si alguien empujara. Algo pesado golpeaba la pared. Y entonces, un gemido bajo y ahogado que me heló la sangre. Lo primero que pensé fueron ladrones. Córdoba se estaba volviendo peligrosa,
Mi madre siempre hablaba de robos en casas de gente rica. Lo segundo que pensé fue en doña Lucía. Y si estaba en peligro, caminé por el pasillo con paso firme, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que... Y entonces hizo algo que me dejó paralizado de horror. Pateó. Le dio una patada fuerte a su propia esposa en las costillas, y ella se retorció, intentando rodar para protegerse, ahogando un grito de dolor para no despertar a sus hijas. Te doy una casa preciosa, ropa cara, joyas, todo lo que una mujer podría desear, y tú te sientas ahí llorando, quejándote, preguntándome dónde estoy. Continuó, con la voz fría como el hielo. Deberías agradecerme que siga aquí. Ella intentó decir algo, pero él volvió a tirar de su cabello, haciéndola gemir. Si se lo cuentas a alguien, será peor para las niñas, dijo, inclinándose para susurrarle al oído. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que pensaste en contárselo? ¿Quieres que te quite a las niñas? Porque puedo hacerlo, Lucía. Puedo decirte que estás loca, que eres inestable. ¿Quién te va a creer, tú o yo? El olor en la habitación era terrible. Puro miedo, sangre y algo más que no pude identificar, pero me dio asco, todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Mis piernas apenas me sostenían. Había descubierto el terrible secreto de esa familia perfecta, don Eduardo, el hombre respetable, abogado exitoso, padre de familia ejemplar, era un monstruo en su propia casa. Regresé a mi habitación como un fantasma, subiendo las escaleras, agarrándome a la barandilla para no caer. Mi mano estaba tan sudada que resbaló en la madera. Cerré la puerta del dormitorio y me tiré sobre la cama, temblando, con la imagen de aquella violencia grabada en mi retina como un hierro al rojo vivo. Pasé el resto de la noche despierto, reviviendo aquella escena horrorosa. El olor a miedo. ¿Qué percibía en la habitación? Los gemidos ahogados de doña Lucía, la cruel frialdad en sus ojos, su encogimiento como un animal herido. ¿Cómo había estado tan ciego? Como no me había dado cuenta antes de que sus tropiezos y caídas no eran accidentes. Al día siguiente, me desperté con los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. Bajé a la cocina a las 6 de la mañana, como siempre, pero me temblaban tanto las manos que rompí 2 tazas intentando preparar café. Don Eduardo bajó como si nada. Llevaba un traje impecable, el pelo peinado y olía a colonia cara. Me saludó con normalidad, leyó el periódico y comentó sobre el buen tiempo. Un hombre normal, una mañana normal, pero no podía mirarlo sin ver ese rostro cruel de la noche anterior. Doña Lucía tardó un poco en bajar. Cuando por fin apareció, llevaba de nuevo gafas de sol y un jersey de cuello alto a pesar del calor infernal. El lado derecho de su cara estaba visiblemente hinchado, incluso con el maquillaje intentando disimularlo. Buenos días, Catalina, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Hace un calor terrible, ¿verdad? Buenos días, señora Lucía, alcancé a responder, pero mi voz sonó extraña. Durante el desayuno, las niñas preguntaron por qué su madre volvía a llevar gafas de sol dentro de casa. Es la migraña, chicas, explicó. Me molesta la luz cuando estoy así. María José frunció el ceño. Ya era demasiado mayor para creerse todas las excusas. Después de que don Eduardo se fue a trabajar y las niñas a la escuela, doña Lucia y yo nos quedamos solos en casa. Ella salió al jardín con un libro y yo me quedé en la cocina intentando procesar lo que había visto. ¿Qué clase de infierno era este? ¿Cómo podía proteger a esa mujer y a esos niños inocentes? Si denunciaba a don Eduardo, ¿qué pasaría con la familia? Tenía dinero, influencias, contactos. ¿Quién le creería más a una criada de 19 años que a un abogado respetado? ¿Y doña Lucía? Me pidió que no dijera nada. Si traicionaba su confianza, perdería a la única persona en la que podía confiar en la casa. Pero, ¿cómo podría permanecer en silencio sabiendo que la violencia continuaría, noche tras noche, durante los días siguientes? Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Las marcas que ocultaba bajo el maquillaje y la ropa ajustada. El sobresalto que daba al oír su llave en la puerta. Como las chicas se ponían tensas y calladas durante la cena cuando él estaba de mal humor. Una tarde, Ana Belén vino a llorar en mi regazo después del colegio. Catalina, ¿por qué mamá siempre está herida? ¿Por qué dice que tropieza tanto? Se me rompió el corazón. Ese niño inocente ya empezaba a darse cuenta de que algo andaba mal.
A veces la gente se vuelve un poco torpe cuando está preocupada por algo, mi amor, traté de explicar, pero anoche oí un ruido. Parecía que alguien estaba llorando, abracé a la niña con más fuerza, oliendo el dulce aroma del champú para bebés en su cabello, y decidí que no podía permanecer en silencio por más tiempo. María José también empezó a hacer preguntas más directas. Catalina, ¿crees que mamá y papá se van a separar? Preguntó una tarde mientras hacíamos juntos los deberes. ¿Por qué preguntas eso, querida? Porque en la escuela, Leticia decía que cuando los padres se pelean mucho, a veces se separan. Y los nuestros pelean todas las noches, no sabía qué decir. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 12 años que su padre era un hombre violento, pero que la separación podría ser la única salvación para la familia? Los adultos a veces pasan por momentos difíciles, logré decir. Pero lo importante es que ambos son muy queridos. Doña Lucia y yo nunca hablamos abiertamente de lo que había visto, pero nuestras miradas se cruzaban a veces durante el día, y ella lo sabía. Ella sabía que yo lo sabía. Era como si lleváramos un terrible secreto entre nosotras, pesado como una piedra en el pecho. También empecé a tener pesadillas. Me despertaba en mitad de la noche empapado en sudor frío, creyendo oír gritos. Y viendo que esa horrible escena se repetía. Muchas noches bajaba a la cocina a beber agua, siempre con miedo de volver a oír esos terribles ruidos provenientes de la oficina. Una sofocante tarde de febrero, cuando don Eduardo estaba en la oficina y las niñas jugaban en la piscina inflable que habíamos montado en el jardín, doña Lucia me llamó a la sala para conversar. Catalina, dijo con voz débil y cansada, sé que lo sabes. Sentí que se me caían las lágrimas antes de poder responder. Doña Lucia, yo, no sé qué hacer. Ella se acercó y me tomó las manos, que estaban heladas incluso con el calor de casi 40 grados, y dijo, eres joven, tienes toda la vida por delante. No te metas en esto. Eduardo puede ser peligroso cuando estás alterado, pero no puede seguir así. Y las chicas, se dan cuenta, también sufren. Ella cerró los ojos, y cuando los abrió, vi una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Las chicas son mi responsabilidad. Prométeme que no se lo dirás a nadie. Por favor, Catalina. Prométemelo. Quería prometerle, quería simplificarme la vida, fingir que no había visto nada, continuar mi tranquila rutina en esa hermosa casa. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro aterrorizado, oía sus gemidos apagados, olía el miedo en esa habitación. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía callarme, pero tampoco podía abandonar a esa familia a su suerte. A la mañana siguiente, inventé una excusa para ir al pueblo a comprar un medicamento para el dolor de cabeza y caminé hasta la iglesia de San José, en el centro de Córdoba. Era una iglesia antigua, con bancos de madera desgastados por el tiempo y vidrieras que pintaban el suelo con los colores del arco iris. El padre Miguel era un hombre bajito, de pelo blanco, pero con una mirada bondadosa que inspiraba confianza. Lo conocía de las pocas veces que había asistido a misa con mi familia. Padre, comencé, y mi voz tembló tanto que tuve que detenerme y respirar hondo. Necesito ayuda. Necesito orientación. Nos sentamos en un banco al fondo de la iglesia. Y le conté todo. Lloré tanto que el sacerdote tuvo que darme su pañuelo. Le hablé de la violencia, del miedo de las niñas, de mi propio conflicto entre ayudarme y protegerme. Hija mía, dijo al terminar, poniéndome la mano en el hombro. A veces Dios nos pone en situaciones en las que necesitamos ser sus instrumentos de protección. No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno, aunque nos cueste caro, pero, Padre, solo soy una criada. ¿Quién me escuchará? Y si solo empeoró la situación, Catalina, tienes algo más poderoso que el dinero o la posición social. Tienes la verdad. Y yo te ayudaré. El padre Miguel conocía bien a la familia de doña Lucía. Tenía un hermano, Roberto, que vivía en Buenos Aires y trabajaba en una empresa exportadora. El sacerdote se ofreció a contactarlo discretamente, sin mencionar mi nombre inicialmente. Hagámoslo así, dijo. Hablaré con Roberto y le diré que me preocupa su hermana. Si quiere más detalles, le diré que alguien cercano a la familia me contactó. Salí de la iglesia sintiéndome más ligero, pero a la vez aterrorizado. Había puesto en marcha un mecanismo indetenible. Durante los siguientes días, intenté mantener mi rutina habitual, pero era difícil. Cada vez que don Eduardo me hablaba,
temblaba. Cada vez que veía una nueva marca en doña Lucia, se me encogía el corazón. Una noche, volví a oír los terribles ruidos que venían de la oficina. Esta vez, no pude quedarme en mi habitación. Bajé y me quedé fuera de la puerta, llorando en silencio, deseando tener el valor de entrar y defenderla. Pero era una chica delgada de 19 años contra un hombre fuerte y violento de 45. A la mañana siguiente, doña Lucia apenas podía moverse. Dijo que se había caído por las escaleras durante la noche. Esa escalera es muy rara, comentó María José, mirando a su madre con recelo. Solo tú te caes. Nosotros la subimos y bajamos todos los días y nunca tropezamos. Don Eduardo miró fríamente a su hija. Los niños no cuestionan a los adultos, María José. Tu madre es simplemente torpe, eso es todo. Pero vi en la cara de la niña que ya no se creía esas excusas. 2 semanas después de mi conversación con el padre Miguel, un miércoles lluvioso. Una lluvia rara y bienvenida que trajo algo de alivio al calor sofocante, Roberto apareció en la casa de los Mendoza. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando oí el timbre. Doña Lucía estaba en el jardín regando las plantas, aprovechando la llovizna. Al abrir la puerta, vi a un hombre alto, moreno y con ojos iguales a los de ella. Buenas tardes, dijo, quitándose el sombrero mojado. Soy Roberto Vázquez, hermano de Lucía. ¿Está en casa? Mi corazón se aceleró. Era él. El sacerdote lo había hecho. Un momento, por favor, dijo, intentando mantener la voz serena. La traeré, ¿cuándo? Doña Lucía vio a su hermano en la habitación, se puso pálida como la cera. ¿Roberto? ¿Qué haces aquí? Vine a visitarte, hermana. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Don Eduardo aún no había llegado a almorzar. Roberto pidió hablar con su hermana en privado y se encerraron en la sala. Fingí estar ocupada en la cocina, pero pude oír fragmentos de su conversación. Al principio, lo negó todo. Dijo que estaba bien, que la familia era feliz, que él no tenía por qué preocuparse. Pero Roberto no era tonto. Había crecido con ella, conocía cada expresión de su rostro. Lucía, estás muy delgada. Tienes ojeras. ¿Y esa marca en el cuello, qué es? Roberto, por favor, quítate esas gafas. Quiero ver tus ojos. Hubo un largo silencio, y entonces la oí llorar. No el llanto silencioso al que estaba acostumbrada, sino un llanto desesperado, fruto de años de dolor reprimido. Me pega, Roberto, la oí susurrar entre sollozos. Me pega y dice que es mi culpa, que me lo merezco. Y empecé a creérmelo, sé. Me encogió tanto el corazón que apenas podía respirar. Por fin, le había dicho la verdad a alguien. Roberto explotó con furia controlada. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Desde antes de que naciera Ana. Pero ha empeorado en los últimos años. Tiene otras mujeres, y cuando me quejo, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca pediste ayuda? Dijo que si se lo contaba a alguien, me quitaría a las niñas. Dijo que tiene amigos poderosos, que puede demostrar que no soy una buena madre. Y le creí, Roberto. Le creí porque me siento tan pequeña, tan inútil. Escucha atentamente lo que te voy a decir, hermana, vendrás conmigo a Buenos Aires. Tú y las niñas. Hoy mismo, no puedo, Roberto. Vendrá por ti, no hará nada. Y si lo intenta, tendrá que vérselas conmigo. Fue una tarde agitada y tensa. Roberto recogió a las niñas del colegio, explicándoles que harían un viaje especial a Buenos Aires para visitar a la familia. Mientras tanto, doña Lucía y yo hicimos las maletas rápidamente. Catalina, dijo mientras doblaba la ropa de las niñas con manos temblorosas, gracias. Sé que fuiste tú quien habló con el padre Miguel, ¿no? Lo negué. No podía quedarme de brazos cruzados viéndote sufrir. Punto. Me salvaste. Me salvaste a mí y a mis hijas. Las lágrimas me corrían por la cara mientras ayudaba a empacar las pertenencias de la familia. Estas personas se habían convertido en algo más que simples jefes para mí, eran mi familia. Don Eduardo llegó a casa justo cuando estaban a punto de partir.
El sonido de la llave en la cerradura nos dejó a todos paralizados de miedo. Roberto se colocó frente a su hermana como un escudo protector. No era tan alto como don Eduardo, pero había una determinación en su mirada que intimidaría a cualquiera. ¿Qué significa esto?, preguntó don Eduardo, al ver las maletas en la habitación, con voz contenida, pero con una furia peligrosa por dentro. Significa que Lucía y las niñas van conmigo a Buenos Aires, respondió Roberto con calma. Nadie sale de esta casa sin mi permiso. Lucía es mi esposa, las niñas son mis hijas, y Lucía es mi hermana. Y esas marcas en su cuerpo me dicen todo lo que necesito saber sobre qué clase de esposo eres. Don Eduardo me miró con puro odio. Fuiste tú, ¿verdad? Tú, cuidado con lo que dices, interrumpió Roberto, dando un paso al frente. Catalina tuvo más valor que muchos hombres que conozco. Protegió a mi hermana cuando debiste haberlo hecho tú. No sabes nada. No conoces a esta mujer como yo. Es débil, histérica e inventa historias. Las únicas historias que veo son las que te cuentas a ti mismo para justificar golpear a tu esposa. La discusión se intensificó. Don Eduardo amenazó con llamar a la policía, diciendo que Roberto estaba secuestrando a su familia. Pero Roberto tenía un as bajo la manga que no esperaba. Eduardo, ¿de verdad quieres que venga la policía? Porque tengo un amigo médico que documentaría todas las lesiones de Lucía. Y tengo testigos que pueden confirmar su naturaleza violenta. Don Eduardo estaba furioso. Por primera vez desde que lo conocí, vi miedo en sus ojos. Si vas tras ellos, continuó Roberto, si intentas contactarlos, si te presentas en Buenos Aires, me aseguraré de que todos en Córdoba sepan qué clase de hombre eres en realidad. Tus clientes, tus colegas, tus amigos del club. Todos. Las niñas observaban todo con miedo, aferradas a su madre. Ana Belén lloraba quedamente, sin entender por qué su padre gritaba tanto. Vamos, chicas, dijo doña Lucia, encontrando por fin fuerza en la voz. Vámonos a nuestro nuevo hogar. María José me abrazó fuerte antes de irse. Catalina, ¿vas a estar bien? No queremos dejarte sola con él. Estaré bien, mi amor. Ustedes cuiden a mami. Ana Belén me dio su osito de peluche favorito, el que llevaba consigo desde bebé. Para que te acuerdes de nosotras, Catalina. Y para que no estés sola. Doña Lucía fue la última en abrazarme. Catalina, me diste algo que creía perdido para siempre, el coraje para empezar de nuevo. Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotras. Partieron aquella tarde lluviosa, dejando la gran casa vacía y silenciosa como una tumba. Don Eduardo me despidió al día siguiente, claro. No solo me despidió, sino que me echó de casa con una rabia que le hacía parecer un animal herido. Sal de mi casa, dijo, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Y si alguna vez descubro que has hablado de nuestra familia con alguien, pero, curiosamente, no sentí miedo. Sentí una paz que no había experimentado en meses. Había hecho lo correcto, aunque sabía que me costaría caro. Preparé mi maleta, la misma que había traído de Villa María meses antes, y caminé hasta la estación de autobuses. No tenía mucho dinero, pero tenía algo más valioso, la certeza de haber salvado 3 vidas. De camino a casa, abrazando al osito de peluche de Ana Belén, lloré todas las lágrimas que había contenido durante esos terribles meses. Lloré de alivio, de añoranza, de tristeza por la situación, pero sobre todo de gratitud por haber tenido el valor de actuar. Mi madre me recibió en la puerta como si fuera una hija pródiga que regresaba de la guerra, lo que, en cierto modo, era. Catalina, mi hija, estás diferente, dijo, abrazándome fuerte. Más vieja, más fuerte. No le conté a mi familia todos los detalles. Solo les dije que había problemas en casa y que había decidido ayudar a mi jefe en una situación difícil. Mi madre, sabia como siempre, no hizo muchas preguntas. Hiciste lo correcto, fuera lo que fuera, dijo aquella primera noche, mientras tomábamos mate en el patio de nuestra sencilla casa. Una mujer siempre sabe cuando otra mujer necesita ayuda. 3 meses después, una soleada mañana de mayo, recibí una carta con matasellos de Buenos Aires. Mi madre me trajo el sobre con una sonrisa curiosa. Carta para ti, Catalina. Con letra femenina. Era de doña Lucía. Sus primeras palabras me hicieron llorar de alegría. Querida Catalina,
Espero que esta carta te encuentre bien y feliz. Quiero que sepas que todos estamos bien, muy bien, por primera vez en años, dijo que Roberto le había conseguido trabajo como profesora de piano en una escuela de música. Las niñas estudiaban en una buena escuela cerca de su casa, una casa pequeña, pero llena de amor, según ella, a María José. Le va muy bien en los estudios y siempre habla de ti. Ana Belén te pregunta todas las noches si cuidas bien de su osito de peluche. Te extrañan, pero saben que gracias a tu valentía hoy podemos dormir tranquilos. La carta continuaba: Catalina, me diste algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza. Descubrí que soy más fuerte de lo que imaginaba, que puedo empezar de nuevo, que merezco ser feliz, concluyó diciendo: si alguna vez quieres visitarnos en Buenos Aires, siempre serás bienvenido. No eres solo la persona que nos salvó. Eres familia. Atesoré esa carta, y todavía está conmigo hoy, amarillenta por el tiempo, pero con cada palabra grabada en mi corazón. 6 meses después, recibí otra carta. Esta vez, doña Lucía me contó que había conocido a un hombre en la escuela de música donde trabajaba. Un buen hombre, Catalina, que trata a mis hijas como princesas y a mí como si fuera de porcelana. No sé si me volveré a casar, pero sé que ahora tengo una opción. Y eso marca la diferencia. Al regresar a Villa María, conseguí trabajo en la escuela local, ayudando en la oficina. No pagaba tanto como en casa de los Mendoza, pero me dio algo que el dinero no puede comprar: tranquilidad. Conocí a Miguel, no era el cura, sino un joven sencillo y amable que trabajaba en la estación de tren con mi padre. Miguel era completamente diferente a don Eduardo: amable, respetuoso, incapaz de alzarle la voz a una mosca, y mucho menos a una mujer. Cuando me invitó a salir, 6 meses después de mi regreso, le dije: Miguel, quiero que sepas una cosa. Jamás aceptaré que un hombre me levante la mano. Si eres capaz de hacer eso, no eres bueno para mí. Mi petición lo confundió tanto que incluso se rió. Catalina, cría a mis hijos, especialmente a mi hijo, sabiendo que nunca debían levantar la mano contra una mujer y que siempre debían proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Roberto ahora es abogado, una ironía del destino, pero usa su profesión para defender a las mujeres en situaciones de violencia doméstica. Mamá, me dijo una vez, me enseñaste que ser un hombre no se trata de fuerza física, se trata de fuerza de carácter. Mis hijas crecieron sabiendo que merecen respeto, que nunca deben aceptar violencia de nadie y que siempre pueden contar conmigo, pase lo que pase. En 1980, 15 años después de aquellos acontecimientos que cambiaron mi vida, recibí una visita inesperada. Era María José, una mujer de 27 años, médica de profesión, hermosa y elegante como su madre. Catalina, gritó al verme en la puerta. Por fin te encontré. Nos abrazamos y lloramos durante varios minutos. Ella estaba de paso por Córdoba por negocios y había decidido buscarme. Durante un almuerzo en mi sencilla casa que ella elogió como si fuera un palacio, María José me contó el resto de la historia. Mamá se volvió a casar cuando yo tenía 16 años, Catalina, con el hombre más bondadoso del mundo. Nos adoptó oficialmente a Ana Belén y a mí. Somos una familia hermosa y feliz. Me contó que doña Lucia se había convertido en una pianista respetada en Buenos Aires, que Ana Belén estaba en la universidad estudiando para ser maestra y que ambas eran mujeres fuertes e independientes. ¿Y tu padre biológico?, pregunté, temeroso de la respuesta. Nunca volvió a aparecer. Creo que tenía miedo de las amenazas del tío Roberto. Supimos por casualidad que se volvió a casar, pero el matrimonio no duró ni 2 años. La gente empezó a murmurar sobre él, preguntándose por qué sus esposas siempre aparecían dolidas. La verdad siempre sale a la luz, ¿no? María José me abrazó fuerte antes de irse. Catalina, quiero que sepas que todo lo que soy hoy se lo debo a esa valiente joven de 19 años que decidió no ignorar nuestro sufrimiento. Nos salvaste. Literalmente. Nos salvaste. Hoy, a los 78 años, al mirar atrás, sé que fue la decisión más importante de mi vida. No fue la más fácil ni la más conveniente, pero sí la más importante. Esta experiencia me enseñó que, a veces, ser empleada doméstica no significa solo limpiar y cocinar. Significa presenciar la vida de las personas, sus secretos más íntimos, su dolor más profundo. Y cuando presencias algo malo, tienes la obligación moral de actuar. ¿Cuántas mujeres, ahora mismo, sufren en silencio en sus hogares?
¿Cuántos niños crecen creyendo que la violencia es normal, que el amor duele, que así funcionan las familias? Si cada uno de nosotros tuviera el valor de no cerrar los ojos, de no fingir que no ve, ¿cuántas vidas se podrían salvar? ¿Cuántos niños podrían crecer sabiendo lo que es el verdadero amor? No tienes que ser una heroína. Yo no lo era. Solo era una chica asustada, lejos de casa, dependiente de ese trabajo. Pero había algo más grande que el miedo: compasión. Amor por la familia que me había acogido. Doña Lucia me enseñó que incluso en las situaciones más desesperadas, cuando parece que no hay salida, siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay esperanza, como su nombre indica, y el Padre Miguel me enseñó que a veces Dios, o la vida, o el destino, como se le llame, nos pone en situaciones en las que necesitamos ser instrumentos de protección, donde nuestra pequeña acción puede cambiar por completo el curso de la vida de otras personas. No fue fácil. Perdí mi trabajo, tuve que empezar de cero y enfrenté miedo e incertidumbre. Pero obtuve algo mucho más valioso: la certeza de haber marcado una diferencia. De que 3 vidas eran mejores gracias a mi decisión. Queridos oyentes, compartir esta historia con ustedes hoy me conmueve tanto como hace 50 años. Porque sé que en algún lugar, ahora mismo, alguien está pasando por lo que pasó doña Lucía. Alguien necesita una Catalina que le dé el coraje para actuar. Si estás escuchando esto y te identificas con la historia de doña Lucia, debes saber que hay una salida. Hay gente dispuesta a ayudar. No sufras en silencio, no aceptes que te digan que mereces ser tratado con violencia. Nadie merece eso. Si te identificas conmigo, si conoces a alguien que sufre, no cierres los ojos. A veces basta con una conversación, un hombro donde llorar, una llamada a las autoridades competentes. Tu pequeña acción puede salvar una vida, y si eres padre o madre, recuerda, nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que decimos. ¿Quieres criar hijos respetuosos? Sé respetuoso. ¿Quieres que tus hijas sepan que merecen el amor verdadero? Muéstrales lo que es el amor verdadero. La violencia doméstica no es un asunto privado, es un problema que afecta a toda la sociedad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Esta historia que compartí con ustedes demuestra que todos, sin importar nuestra posición social, nuestra riqueza o nuestra influencia, podemos marcar la diferencia. A veces, solo se necesita la valentía de no ignorar el sufrimiento ajeno. A veces basta con ser humano. Hoy, María José salva vidas como médica. Ana Belén enseña a niños y siembra la bondad en sus corazones. Doña Lucia enseña música y difunde belleza por todo el mundo. ¿Y yo? Cría 3 hijos que saben distinguir entre el bien y el mal. Todos continuamos el ciclo de cosas buenas que comenzó aquella terrible noche de enero, cuando una joven de 19 años decidió que ya no podía permanecer en silencio. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, si te hizo repensar lo que sabemos sobre quienes nos rodean, entonces cumplió su propósito. Dale me gusta a este video para que más personas puedan escuchar este mensaje. Comenta con tus opiniones. No tienes idea de lo importante que es para mí leer tus opiniones sobre estas experiencias que nos marcan para siempre. Y suscríbete al canal, porque tengo muchas más historias que compartir contigo. Historias de vida, de superación, de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias cuando decidieron amarse y protegerse, porque eso es lo que todos somos. Personas comunes capaces de actos extraordinarios cuando decidimos elegir el amor por encima del miedo, el coraje por encima de la inacción. Hasta la próxima historia, queridos. Y recuerden siempre, por muy oscura que parezca la noche, siempre hay esperanza. Siempre hay una Catalina dispuesta a ayudar. Siempre llega un nuevo amanecer, y a veces hacer lo correcto no es fácil, pero siempre vale la pena.